Bonito día, chicos. Ante todo, muchas gracias por esperarme para empezar un poquito más tarde la clase. Como les dije, tenía una actividad con mi hija, tenía que ayudarla y ¿cómo se llama? Pero bueno, de cualquier forma, aunque hayamos empezado antes, voy a dar otros 3 minutitos por aquellos despistados que anden todavía conectándose, ¿vale? El día de hoy es importante porque vamos a empezar un tema nuevo y además fundamental que involucra todo el conocimiento anterior para poder aplicarlo, ¿sí? 3 minutitos y me vuelvo a activar. Nada más confírmenme, por favor, si me escucharon bien y si ven bien mi pantalla, por favor. Sí, profe. Gracias, Rebeca. Ahorita vuelvo entonces. Gracias.
Muy bien, buenos días de nuevo. Vamos a comenzar el día de hoy con la clase. ¿Sí escuchan y ven bien, chicos? ¿Se escucha y se ve bien, muchachos? Sí. Ok, Sí. Muy bien. El día de hoy vamos a empezar. Ya tenemos todas las bases metodológicas respecto de cómo se comporta una distribución normal, el cálculo de probabilidades con ella, qué significa una puntuación Z, cómo buscar en la tabla. Tenemos también la base teórico-metodológica respecto de lo que es una media, lo que es la desviación estándar, cómo se calculan, lo hicimos desde el diagnóstico, digamos, y la base conceptual respecto de la diferencia entre población y muestra. Esta base conceptual es muy importante a partir de ahora, puesto que vamos a empezar con la inferencia estadística. Recuerden que su curso es estadística inferencial, ¿sí? Y la inferencia estadística no es otra cosa más que sacar conclusiones de una población completa con base en una muestra, ¿sí? Recordemos, insisto, que la población es aquel conjunto completo de sujetos, individuos, datos que quiero analizar, mientras que la muestra es solo una parte, una pequeña parte de esa población, es un subconjunto de esa población. Y para que yo pueda, eso sí, para que yo pueda inferir o concluir respecto de toda la población, pues tengo que tener una muestra representativa de esa población, ¿sí? Cuando hemos escuchado todos los hombres son iguales o ese tipo de frases que generalizan a toda la población de hombres, ¿sí? Pues quien lo hace estadísticamente debería conocer a una muestra representativa de hombres, ¿verdad? Sin embargo, es muy relativo esto de las muestras representativas, depende de qué estudio estemos hablando, porque también cuando queremos analizar, ¿no?, algo ya más serio, más técnico que esto de los hombres, digo, no es que los hombres no sean serios, digo la frase, algo más técnico, cuando queremos, por ejemplo, hacernos análisis clínicos, análisis de sangre, ahorita pues que está tan, no diría de moda, tan necesario, es tan necesario estarse haciendo análisis en algunas ocasiones, incluso solo por el hecho de haber tenido contacto físico con alguna persona infectada, que después te das cuenta que está infectada, te obliga a hacerte el análisis clínico, la muestra, la prueba de COVID, puesto que no quieres exponer. Bueno, ya me pasó a mí, ¿no? Que no quieres exponer a tu familia. Bueno, yo nada más vivo con mi hija, pero aún así, pues, si yo sé que tuve contacto con alguien, no quiero exponer a mi hija y mucho menos a mis padres, que son adultos mayores, que los veo muy poco, pero a veces me es necesario verlos porque tengo que ir a llevarles algo, porque ellos no pueden salir o qué sé yo, ¿no? Bueno, lo que voy es que ahorita que es tan necesaria esa prueba, tú te das cuenta o es un hecho que te analizan una pequeña muestra de tu sangre, ¿verdad? Te sacan apenas una jeringa de toda la sangre que tienes en el cuerpo, ¿sí? Eso es un ejemplo claro de la diferencia entre población y muestra y cómo se obtienen inferencias y te dicen, no tienes COVID porque en esta jeringa de
sangre, de toda tu sangre, en esa pequeña muestra de toda tu sangre, no se encontró el virus, ¿sí? ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Cómo pueden los químicos decirme no hay COVID en toda mi sangre porque en una pequeña muestra no lo encontraron? Con la base metodológica de la inferencia estadística, ¿sí? Es la misma base, solo que nosotros, obviamente, nuestros estudios son diferentes, ¿no? No sacamos sangre, no hacemos laboratorio, ¿sí? ¿A qué me refiero con nosotros? Pues con nosotros que estamos en las ciencias sociales, en los negocios, en la economía, en la administración, ¿sí? Nuestras técnicas para sacar esas muestras, para realizar esos muestreos son diferentes que sacar sangre, ¿verdad? ¿Alguna duda, comentario hasta ahí, chicos, de lo que es la inferencia estadística y esta importancia de inferir o concluir de la población con base en la muestra? Nani, ya empezamos clase. Ya pasó el receso, después de las 9. Ivana, ¿ya empezaron la clase, mi amor? Estoy oyendo a la maestra. Eran 5 minutos después de las 9 nada más. Ni modo, mi amor. Chicos, ¿alguna duda, comentario hasta ahí? Todo claro. Ok, gracias, Kareli. Entonces, las dos herramientas que permiten hacer eso se llaman estimación de intervalo, prácticamente, y prueba de hipótesis. Y le voy a poner el intervalo. Ciérrale, mamá. Y la prueba de hipótesis. Y esas dos son básicamente nuestras dos herramientas que vamos a ver el resto del curso. Pero para eso, les decía, ya vimos toda una estructura de lo que es la distribución normal que me permite hacer esta inferencia para datos normales, ¿sí? Para datos normales. Y, bueno, ¿a qué me refiero? A que hay otro tipo de datos, pero lo normal, esto parte con los que vamos a estar viendo nosotros y son los que vamos a analizar más profundamente. Entonces, esa muestra, recuerden también, aunque es una cuestión técnica, muy de lenguaje, muy de nombre, es muy importante que lo tengan presente porque lo van a estar encontrando en sus lecturas, en sus ejercicios de aquí en adelante, ¿sí? Todo lo que ustedes obtengan a partir de la muestra se llama estadística o estadístico. Todo lo que ustedes obtengan a partir de la muestra se llama estadística. Pero esa estadística ofrece una estimación, una aproximación del parámetro. ¿Y qué es el parámetro? El parámetro es algo calculado o es la medida de la población. La estadística es una medida para la muestra, el parámetro es la medida para la población. Cuando tú haces, volviendo al tema del análisis de sangre, cuando me hacen el análisis de sangre y me dicen ahí, no sé, estos glóbulos blancos por millón, no tengo idea. Ese cálculo es una estadística. Hay 100 millones de glóbulos blancos por parte. Estoy inventando, ¿eh? Bueno, eso es una estadística porque lo calcularon a partir de una muestra de sangre, ¿sí? Pero esa estadística sirve si yo utilizo, por supuesto, la inferencia, los intervalos o las pruebas de hipótesis. Este estadístico va a servir como una aproximación del verdadero parámetro, o sea, del valor. Todo lo que calculemos con base en una muestra se llama estadística y son aproximaciones de la población, del parámetro de la población. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? ¿Teníamos dudas hasta ahí, muchachos? Bueno, la estimación, gracias. La estimación, de hecho, ya la hemos hecho. Hemos hecho estimación, pero hasta ahora la estimación que hemos hecho es una estimación puntual, ¿sí? Es una estimación puntual.
de aquí en adelante lo que vamos a aprender a hacer, es una estimación de intervalo y hoy vamos a ver la diferencia y por qué es mejor. Hoy espero que quede claro esta parte, ¿sí? Si no llegamos a la parte cuantitativa de la estimación de intervalos, pues al menos el día de hoy quisiera que quedara clara la diferencia entre hacer una estimación puntual, una de intervalo, y por qué estoy haciendo una de intervalo, porque es importante, ¿de acuerdo? Bueno, esas estimaciones puntuales que hemos hecho son todos aquellos medias que hemos calculado, por ejemplo, en el diagnóstico que estuvimos calculando medias. Esa media es una media de la muestra y le llamamos X barra, ¿sí? Esto también es cuestión de nombre, pero es muy importante. Una media calculada con base en la muestra se le llama X barrita, es esta X barrita que voy a encerrar, ¿sí? Parece que no, pero la simbología es muy importante. Recuerden que recién les acabo de mandar un criterio de evaluación donde les comenté que en un posible examen así serían evaluados, ahí lo tienen en Classroom, y todo eso es muy importante, la simbología. Lo estuvimos viendo con lo de probabilidad también, ¿verdad? Entonces, para que lo tomen en cuenta, por favor. Esta X barrita o X testada es la media de la población. Y esta mu es el parámetro perdón, esta media dije que era de la población, no es cierto, hablé mal. Esta media, esta X testada, es la media de la muestra, es un estadístico, ¿sí? Es lo que regularmente calculamos. Acuérdense que también les dije, es muy difícil, tanto en las ciencias naturales, biológicas, químicas, como en las ciencias sociales, hacer un análisis de toda la población. No me van a sacar toda la sangre para saber qué hay en mi sangre. Número 1, no es necesario. Número 2, es imposible, materialmente imposible. No van a ir a buscar a todas las ballenas del océano para saber qué comen las ballenas, con observar a una o dos. Se sabe que comen las ballenas, ¿sí? Nosotros tampoco vamos a ir a conocer a todos los hombres para saber cómo se comportan los hombres, ¿sí? Hay técnicas que me permiten observar el valor de la muestra, que es esta X testada, y después inferir respecto de mu, ¿y quién es mu? La media de la población, ahora sí. Esta sí es de la población, y esta X testada es de la muestra, ¿de acuerdo? Entonces, esta X testada es una estimación de mu, ya sabemos hacer eso, ya sabemos calcular una media, es un promedio cualquiera. Entonces, ya con eso ya estoy haciendo una estimación, pero a esto se le llama estimación puntual, porque es un punto nada más, ¿verdad? Aquí digo, la media es 1.7 y estimo que es la media de la población. Estoy haciendo una inferencia, que mu es 1.7. Estoy haciendo una inferencia para toda la población respecto de una estimación puntual. Es muy arriesgado, ahorita vamos a ver por qué. Esta desviación estándar de la muestra es una estimación de la desviación estándar de la población. Para la población, la desviación estándar se llama esta bolita, le dicen los alumnos, ¿sí? Es la desviación estándar de la población. Es un parámetro igual que mu, ¿sí? Esta desviación estándar de la población. Para estimarla, hago una estimación puntual con base en S, donde S es la desviación estándar de la muestra, ¿de acuerdo? ¿Cómo se calcula? Bueno, aquí abajo lo tenemos, ya sabemos, la media es la suma de todos los valores X entre M. Y la desviación estándar, primero saco la varianza y luego la raíz de esa varianza. Y la varianza es la suma de cada valor X menos la media elevado al cuadrado entre N menos 1. No es por espantarlo, pero esto ya lo deben de saber.
espantarlos, perdón. Lo repasamos y tuvieron un semestre de estadística descriptiva para aprender a calcular todo esto, ¿ok? De aquí en adelante, ya les decía, yo doy por hecho que todo esto ya lo saben. Bueno, si yo tengo, imagínense, me sacan sangre de un brazo y luego me sacan sangre del otro brazo. Son dos muestras diferentes, ¿de acuerdo? Son dos muestras diferentes y además tienen el mismo tamaño. También este es otro simbolito que no debemos olvidar. N minúscula es el tamaño de la muestra, ¿sí? Y N mayúscula es el tamaño de la población, ¿sí? Siempre el tamaño de la muestra debe ser representativa y para eso debe ser aleatoria, completamente al azar. No puedo hacer un análisis, un estudio tendencioso, ¿sí? Si decir, quiero saber cómo son los hombres y voy y entrevisto a mujeres marchando por el feminismo o algo así, pues obviamente las respuestas que voy a obtener van a ser, o es muy de esperarse, no siempre, pero es de esperarse que las respuestas que obtenga sean, pues, la gran mayoría con experiencias negativas de los hombres, ¿verdad? La gran mayoría. Hay quienes nunca en la vida han tenido una experiencia negativa y aún así deciden estar en pro de no llamarle movimiento, sino de esta necesidad de ser iguales, de que seamos tratados como personas sin género, sin distinción de género. Yo le llamaría así al feminismo, ya que lo mencioné y me meto en problemas si no digo para mí qué es. Para mí sería luchar porque nos viéramos como personas todos y sin distinción de género. Y nos respetáramos igual por igual, ¿no? No por el hecho de ser mujer, que nos toquen en la calle o que nos traten de hacer algo más, ¿no? Esa es la idea, pero bueno, a lo que voy es que eso sería un estudio tendencioso para mí. No tendría sentido ir a hacer un estudio ahí porque ya sé qué respuestas voy a tener, ¿sí? En cambio, si lo hago de manera completamente aleatoria y voy y me paro en una esquina del, no sé, del Soriana, por ejemplo, donde va todo tipo de gente, de todo tipo de mujeres, pues, que no sé quién va a acudir ahí cada día, eso sí es aleatorio. Ahí voy a buscar una muestra de tamaño N, de mujeres que me digan alguna pregunta concreta de los hombres o de lo que estoy investigando y la respuesta que obtenga va a ser un estadístico y lo puedo utilizar como una estimación puntual de la parámetro de la población, ¿de acuerdo? Sin embargo, es un estimador, jamás se puede esperar que sean idénticos, ¿sí? O es muy difícil que sean idénticos. Puedo tomar otra muestra, les decía, si me toman una muestra de un brazo y luego me toman otra muestra de otro brazo, muy probablemente no tenga la misma cantidad o no resulten en la misma cantidad de glóbulos blancos, por ejemplo, ¿sí? A lo mejor hay una variación, pero eso no quiere decir que no sea mi sangre o que el medio cuerpo tenga una parte de glóbulos y medio cuerpo otra parte, ¿sí? Vienen de la misma población, aun cuando tengo dos estimaciones diferentes, ¿sí? No hay una mejor que otra, siempre y cuando ambas hayan sido calculadas con base en la aleatoriedad, en la muestra de tamaño N y todo esto, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? ¿Dudas hasta ahí, muchachos? ¿Todo bien? Ok. Muy bien. Entonces, como yo no puedo, y les decía, yo puedo obtener muchas medias para una misma muestra, muchas medias para una misma población, perdón, ¿sí? No puedo esperar
o no puedo saber cuál de ellas es la correcta. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer o que resuelve ese dilema, ese problema, lo resuelven los intervalos de confianza para una media, ¿sí? De tal forma que ahora ya no voy a tener una media nada más calculada como acá, que ya no va a ser 1.7. Ahora, con una confianza, por eso se llaman intervalos de confianza. ¿Y quién es la confianza? Probabilidad. ¿Cuál probabilidad? Esa probabilidad que ya conocemos y sabemos calcular de la distribución normal, ¿sí? Con una cierta confianza, yo voy a poder afirmar la media de la población está entre un valor y otro valor. Y entonces me elimino este problema de cuál de las estimaciones puede ser mejor. Porque ese intervalo a lo mejor incluye las dos, mi brazo izquierdo y mi brazo derecho. Lo que haya resultado de mi sangre del brazo izquierdo y lo que haya resultado de la sangre del brazo izquierdo. Que muy probablemente las medias no son idénticas, pero son muy cercanas. Y entonces ya no doy una sola estimación puntual, sino una estimación de intervalo, y eso me permite tener cierta confianza de que ahí está posicionada mi media, ¿sí? Nosotros ya sabemos calcular un valor Z, ¿sí? Vamos a estar usando algo que se llama el teorema del límite central, que nos dice que a partir de más o menos 30 datos, los datos empiezan a comportarse conforme a la distribución normal, ¿sí? Y nuestra varianza la vamos a transformar dividiendo entre n. Entonces ahora la desviación estándar que vamos a estar utilizando, la vamos a también a sacar raíz igual que a la varianza, ¿sí? Ya ven que para llegar a la desviación estándar le sacamos raíz a la varianza. Bueno, pues a n también le vamos a sacar raíz cuadrada y nos va a quedar algo como esto. Voy a presentar esta diapositiva completa porque me interesa que la veamos por partes, ¿sí? Entonces, ay, lo puse desde el principio. Permítanme tantito, ahí está. Entonces, esta es la distribución normal. ¿Sí se ve bien toda la pantalla, chicos? La gráfica roja. ¿Me confirman, por favor? Porque yo no los veo a ustedes. Sí. Gracias. Acuérdense, la distribución normal, el área bajo la curva 1, ¿sí? Que representa probabilidades. ¿Qué tengo ahí? Tengo sombreado dos áreas. La puedo dividir en dos, puesto que en el centro está esta línea negra, que está la media en esa línea negra, ¿sí? Y hacia la izquierda y hacia la derecha tengo la misma área sombreada, el mismo tamaño, ¿sí? Un intervalo de confianza se caracteriza por estar centrado en la media, o sea, es simétrico también en torno a la media. Dice que este intervalo o esta área mide 0.95. Esa es la probabilidad que vamos a manejar. La probabilidad tú la vas a estar eligiendo en los intervalos de confianza. O sea, tú vas a decidir con qué probabilidad quieres hacer tu estimación. Obviamente, un intervalo de confianza para que sea válido, científicamente hablando, hablamos de probabilidades de arriba del 90% siempre, ¿sí? Aquí nosotros, para efectos de cálculos de práctica, de ejercicios, vamos a estar haciendo del 80, del 70, del 78, del 95, del 93, cualquier intervalo de confianza puedes hacerlo. Acuérdense que esta área puede dividirse en lo que sea, ¿sí? ¿De qué depende? De la tabla, y cada área está relacionada con un valor Z, por eso era tan importante que domináramos la tabla antes de llegar aquí, ¿sí? En las colas queda el resto, por eso también era importante y les insistía en que manejaran su gráfico. El gráfico, acuérdense que es una herramienta para este tipo de análisis, para sacar conclusiones, inferencias. Me permite ver de manera más visual, vaya la redundancia, me permite analizar de manera más visual, más impactante. Entra a mi cerebro la información por una gráfica que con solo números, ¿sí? Bueno, repito,
el área del 100% está dividida en tres partes aquí. Una parte que está justo en el centro, que se le llama confianza, y en este caso particular es 0.95, pero puede ser cualquier confianza, decía. Entonces, en los extremos, como es una curva simétrica, va a quedar exactamente la misma área en cada colita. Esas áreas blancas le llamamos colitas. Si ya está sombreado con rojo el 95%, afuera queda el 5%. Y ese 5% lo voy a dividir en dos partes iguales, que son las colitas blancas que no están sombreadas, y entonces serían 2.5 y 2.5. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, chicos? Confirmen si todos ven y escuchan hasta ahí todo. Sí. Ok. Seguimos entonces. Ahí tengo a la media poblacional, mu, en el centro, ¿sí? Acuérdense de la regla empírica. La regla empírica dice que el 95 es la segunda parte de la regla empírica. Todos los temas están relacionados y todo lo que hemos visto lo necesitamos para de aquí en adelante, por eso era importante, ¿sí? Yo solo voy a evaluar intervalos de confianza, pero con intervalos de confianza estoy evaluando todo implícitamente. Porque aquí, por ejemplo, está la regla empírica, está la diferencia entre mu y x barra, hay muchas cosas que evaluar en esta sola gráfica que ven ahí, ¿de acuerdo? Simbología entre ellos, bueno, repito, recuerden la regla empírica de la distribución normal de datos, que se divide en tres partes, 68%, 95% y 99%. 68% están por abajo de la media en una desviación estándar y por arriba de la media en una desviación estándar. 95% están por abajo entre dos desviaciones estándar para abajo y dos desviaciones estándar para arriba. Sin embargo, hace un ratito les acababa de comentar que la desviación estándar se va a ajustar para hacer los intervalos dividiendo entre... Ay, me atrasé de más, perdón. Dividiendo entre la raíz de n, se los acababa de mencionar, ahí está, ¿sí? Voy a dividir a la varianza entre n, por lo tanto, a la desviación estándar entre la raíz de n, ¿sí? Por eso ahora, en lugar de solo decir menos 2 desviaciones estándar, dice menos 2 desviaciones estándar entre raíz de n. A esta desviación estándar entre raíz de n se le llama error estándar. ¿Qué quiere decir? Que ahora voy a leer mi regla empírica así. 95% de los datos están entre la media menos 2 errores estándar y la media más 2 errores estándar. Ya no se llama desviación estándar cuando dividimos entre raíz de n. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? Recuerden ustedes estar tomando sus notas. ¿Puedes repetirlo? Lo último. Sí, que ya no se llama desviación estándar cuando dividimos entre raíz de n, ahora es error estándar. ¿De acuerdo? Gracias. Esa desviación estándar entre raíz de n se llama error estándar. ¿Ok? Bueno, continuamos entonces. Lo que les decía, si yo calculo, si yo tengo una población y la media de la población está en el centro, donde está mu, donde está esa línea punteada roja, ¿sí? Puedo obtener muchas submuestras de esta población, así como lo de la sangre. Me pueden sacar muchas agujitas y todas son muestras aleatorias, todas son muestras representativas de la sangre, de la población. Y todas van a tener su propia media o su propio estadístico, cada muestra. Aquí, por ejemplo, obtuve una media. Ciérrame esa puerta y vete a clases. Aquí, por ejemplo, tuve una media que es X1
es la media de la muestra, que está por abajo de la media de la población. La media de la población, que es mu, que está en el centro. Pero sigue estando alrededor del parámetro mu. Y si yo tengo otra muestra, puedo tener otra media que le vamos a llamar x barra 2, ¿sí? Y si tengo otra muestra, puedo obtener una media 3, x barra 3, o 4, o 5, o las que quieran, ¿sí? ¿Qué vemos de diferencia, por ejemplo, entre estas medias que tengo hasta ahora? Todas están, ¿cómo se lee esto? Fíjense bien. Todas estas de la media 1 a la media 4 están alrededor de la media poblacional con un 95% de probabilidad. No olvidemos que ese 95 representa probabilidad en la distribución normal. ¿Qué quiere decir? Repito, que todas esas medias de la 1 a la 4 estén dentro de lo rojo, quiere decir que tienen un 95% de ocurrir. Hay una probabilidad de que la media muestral, ¿sí?, esté dentro del 95% de probabilidad de estar cercana, digamos, a la media poblacional. Aquí están muy cercanas a la media poblacional. No van a ser idénticas nunca, muy difícil van a ser idénticas, pero están cerca. Si ya pongo esta X5, vean que cae fuera del 95%. Por eso sus barritas, que también tienen un área del 95%, están rojas. Sus barritas que tiene al lado la media 5. La media 6 también está fuera del 95%. Esto ya no estaría en un intervalo. Estoy haciendo uso ya del tecnicismo intervalo. Ya no entraría en el intervalo del 95%. Está fuera del 95%. X5 y X6 están fuera del 95%. Como es normal, hay 95%. ¿Y qué dice este 95%? Que si tú haces 100 veces este estudio, tendrías 100 medias, ¿verdad? Pues 95 de ellas caerían en lo rojo y 5 acá en lo blanco, como X5 y X6. Eso es lo que dice esta gráfica, ¿de acuerdo? 95% de las veces, o 95 de 100 veces, la media muestral va a estar en este intervalo. ¿Cuál es ese intervalo, por cierto? Media menos 2 errores estándar, media más 2 errores estándar. ¿Sí? Ya habíamos, cuando vimos la regla empírica, les dije, ya estamos haciendo intervalos y ni se cuenta se han dado. Eso es un intervalo. Si a la media le restas 2 errores estándar y a la media le sumas 2 errores estándar, eso es un intervalo. Entonces, 95% de todos esos intervalos tienen a la media, a mu, a la verdadera media o la media poblacional, que es lo que queremos estimar, ¿verdad? Acuérdense que todo el tema empezó con estimación. Y estoy estimando el día de hoy por intervalos. Esos intervalos me dicen que alrededor de la media, de la media poblacional o del parámetro mu, pueden estar muchas medias muestrales, X barra 1, X barra 2, X barra 3, muchas medias muestrales. 95% de las veces esa media va a estar entre media menos 2 errores estándar y media más 2 errores estándar. ¿De acuerdo? Bueno, técnicamente a ese 95 se le llama 1 menos alfa. 1 menos alfa es la confianza y es una proporción, se puede expresar así como porcentaje o como yo lo estaba mencionando, 95%, o como proporción, como 0.95. Lo que queda fuera
de la intervalo se le llama alfa, que se le llama significancia, y esa alfa se divide en dos partes, dijimos. Alfa lo divido en dos, y cada una de esas partes, de esas dos partes, es el área que hay en las colas. ¿De acuerdo? Bueno, aquí está todo eso. 1 menos alfa se llama confianza y alfa se llama significancia. ¿Alguna duda de esta diapositiva, chicos, para ya cambiarla? ¿Dudas, muchachos? ¿Todo bien? No. Muy bien, gracias. Bueno, si no conocemos, obviamente, el valor tampoco del parámetro sigma, del parámetro, ahí se me fue el nombre, desviación estándar, perdón, del parámetro de la desviación estándar, que es la bolita esa que les decía, se usa, dice esta diapositiva, sustituimos por S, o sea, la muestra, ¿sí? Entonces ya no sería la bolita entre raíz de n, sino S entre raíz de n. Sustituyo por el valor muestral en lugar del valor poblacional. En general, con la tabla que tenemos, fíjense bien, este último, ya lo voy a quitar de la pantalla completa, me voy a quedar aquí a medias. Este último intervalo, ¿sí?, que estoy moviendo, dice, la media poblacional está dentro, pues, o está en un conjunto que va desde la media muestral menos Z errores estándar, y la coma y la media muestral más Z errores estándar. Ahora, esta Z, ¿cómo la encuentro? Con la tabla. Siempre para cada porcentaje hay un Z diferente. Entonces, ¿de qué va a depender Z? Va a depender de 1 menos alfa. 1 menos alfa te va a determinar cuál Z buscar, ¿sí? Vamos a determinar cuál Z buscar, ¿de acuerdo? Sin embargo, como nosotros tenemos una tabla que me da solo la mitad del área, ¿sí?, porque es simétrica y toda la historia que hemos contado, este Z izquierdo es idéntico al Z derecho, ¿eh? Son idénticos porque nuestra tabla así lo maneja, son simétricas, solo que uno es positivo y uno negativo, por eso aquí menos y más. Y esta expresión que tiene Z en el subíndice, o sea, bajito, más chiquito, donde dice 1 menos alfa entre 2, lo que está diciendo es que este 1 menos alfa tú no lo puedes buscar en la tabla. La tabla no te da todo el área roja. En la tabla que tenemos nosotros hay tablas que sí, mucho. La tabla que tenemos nosotros no te da todo el área roja. Acuérdense, la tabla que tenemos nosotros te da la mitad nada más. Por eso este subíndice está dividido entre 2. Así se los puse para que no nos confundamos con nuestra tabla, ¿sí? Si no, si usas otra tabla, depende de la tabla que uses, es el subíndice de Z. Para nosotros el Z que vamos a estar buscando siempre va a ser 1 menos alfa entre 2, porque es la confianza entre 2. Nunca vamos a ir a buscar la confianza completa, no la vamos a encontrar. Lo que sí vamos a encontrar es toda esta área que es simétrica, etcétera, entre 2. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? Porque ya viene la parte práctica. ¿Dudas hasta ahí? Chicos, confirmen si ven, escuchan, dudas. Ninguna, profe. Muy bien, gracias. La parte práctica, bueno, voy a presentar un ejercicio para que le tomen
déjenme, para que le tomen una, bueno, lo voy a hacer en otra diapositiva. Para que le tomen una foto solo al ejercicio y ahorita lo vamos a ir resolviendo entre todos, ¿de acuerdo? Le toman una, para que lo tengan, ay, es más fácil copiar solo esto, ¿verdad? Bueno, así lo voy a hacer. Nueva diapositiva y aquí. Si pueden, por favor, nada más copiar el contexto del ejercicio para resolverlo ahorita paso a paso entre todos, ¿sí? Ustedes me dicen cuando ya estén listos, por favor. Se los pongo así nada más para que no se ensucie, digamos, con todos los cálculos que ya tienen seguido. Dice el ejercicio, con el fin de estimar el peso medio de las sierras del Pacífico, se toma una muestra N, siempre empiezo por N, por, escribir qué información tengo de manera correcta y completa, ¿sí? N es igual a 45, como es una media muestral, se obtiene 1.4 es X barra, y una desviación estándar S de 0.35. Construye un intervalo para la mu, o sea, para el parámetro de todas las sierras, de la población de sierras. ¿Sí? Me están diciendo con estas 45 sierras, infiere respecto de la población completa. 90% sería 1 menos alfa, ahora que ya sabemos cómo se llaman las confianza, 1 menos alfa, ¿de acuerdo? Bueno, ya lo voy a quitar y vamos a ir haciéndolo aquí. Ahí está la media, que es 1.4. Los que ya están ahí, ignórenlos, ahorita van a aparecer, es que no les puse efecto, perdón. S, que es la desviación estándar, 0.35. N, que es 45, es lo que les decía que vamos anotando poco a poco. Aquí está, bueno, alfa, 0.10. Alfa y 1 menos alfa siempre suman el 100%. Y en el ejercicio me dieron 1 menos alfa, que es 0.9. Por lo tanto, alfa es 0.10. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, chicos? ¿Dudas hasta ahí? ¿Dudas, muchachos? ¿Dudas, chicos? No más, no. Gracias. Como mi tabla, les decía, no me da una confianza completa, voy a dividir 1 menos alfa entre 2, porque eso es lo que me da la tabla, de la media hasta cierto valor, mitad del área de un intervalo centrado en la media. Entonces, 1 menos alfa entre 2 es 1.45, ¿de acuerdo? Ese 0.45, abran su tabla, por favor, lo vamos a ir a buscar. Este 0.45 es una probabilidad, ¿sí? Este 0.45 es una probabilidad. ¿Dónde encuentro en mi tabla las probabilidades? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No me acuerdo dónde les puse la... Aquí está, creo que es este. Aquí está la tabla. ¿Dónde encuentro las probabilidades? En el cuerpo de la tabla. Ahora, a diferencia de lo que hacía antes, ya no tengo el valor Z. El valor Z es lo que voy a ir a buscar, ¿sí? Ahora lo que tengo es la probabilidad. Tengo lo de adentro, lo de el centro o el cuerpo de la tabla. Entonces, voy a buscar el 0.45, ¿sí? Que es la mitad del 90, ¿de acuerdo? Y ese 0.45 lo buscamos en el cuerpo o el más cercano creo que es 45,053.
el que se aleje menos del que estamos buscando. En este caso sería 1,65. Z es 1,65. ¿Sí lo vemos todos? Este 45, 0,53 es el más cercano a 0,45. Le sobran 3 milésimas. Ajá. En cambio al otro le faltan 10 milésimas acá, ¿no? Entonces el más cercano es 1,65. ¿Alguna duda de cómo encontramos Z, chicos? Esto sería Z, que está aquí, Z para el 90%, que también es lo mismo que 0,45, sería 1,65. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? Entonces se busca el número más cercano en la tabla para encontrar Z. Sí, ahora nuestra incógnita es Z. ¿Por qué? Porque ya conocemos la confianza. Y para calcular un intervalo, acuérdense que este es nuestro objetivo hoy, este que estoy moviendo. Este es el intervalo de confianza. Me están diciendo, construye un intervalo de confianza. Hace ratito vi acá que un intervalo quedaría construido así. La media menos Z errores estándar y la media más Z errores estándar. Ya tengo toda la información, ya tengo la media, ya tengo la desviación estándar, ya tengo N. ¿Qué me falta de este intervalo? Me falta la Z. Entonces voy y busco la Z a la tabla, asociado a 45 o 90, como quieran verlo, es lo mismo. Ajá. Y obtenemos que Z es 1,65. El más cercano siempre es el más cercano. Se pase o no, es el más cercano. Si hubiera una pareja de probabilidades que se alejan igual, entonces vamos a elegir el que no se pase, pero eso es un criterio interno, solo para homogeneizar entre nosotros, porque no es un criterio único, digamos. Bueno, entonces, resolviendo este intervalo, ¿sí? Resolviendo este intervalo, la media estaría contenida entre la media, bueno, la media poblacional, la media muestral, que es 1,4, que estoy moviendo ahorita, menos Z del 90%, que es el que acabo de buscar, 1,65, por S, que es la que estoy moviendo, ¿sí? Que es 0,35, entre la raíz de N, que es 45. O sea, N es 45, ¿de acuerdo? Coma, dice mi intervalo, busco el límite superior, esto que voy a encontrar aquí con este primer paso, restándole Z errores estándar, encuentro el límite inferior de mi intervalo. Un intervalo está compuesto por límite inferior y superior, como vieron en la agrupación de datos. El límite superior sería cuando a la media le sumo Z errores estándar, ¿de acuerdo? Z, que ya lo conocemos, que es 1,65 por el error estándar. Aquí en este que voy a mover en este momento están hechas las cuentas, los cálculos, ¿sí? La media poblacional está contenida en media muestral 1,4 menos Z, que es 1,65, por el error estándar. Este punto 0,52, háganlo ustedes para que comprueben, es la división de 0,35 entre la raíz de N, entre la raíz de 45. Entonces, hago estas operaciones que no son más que sumas, restas y multiplicaciones. Al 1,4 le voy a restar, dice este paso al final, en la última línea, 0,058 y le voy a sumar 0,058, que es lo que resulta de esta multiplicación de 1,65 por el error estándar. ¿De acuerdo? Y al final, pues, obtengo un intervalo que como se interpreta, y es lo verdaderamente importante, ¿verdad? Porque los cálculos ya vimos que son bien sencillos, sumas y restas. La media, el peso medio de las sierras con un 90% de confianza está entre 1,31 y 1,48 kilogramos.
El peso medio de todas las sierras del Pacífico está entre 1.31 y 1.48 kilogramos con un 90% de confianza. Así se lee ese último cuadrito verde que acabamos de obtener y que es lo verdaderamente importante, les decía. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Pues repito, agarramos una muestra de N de 45, calculamos su media, su desviación estándar, encontramos un valor Z asociado a esta confianza, sumamos y restamos Z errores estándar y encontramos el 1.31 y el 1.48. Entonces, ya no es una estimación puntual, ya no le voy a decir a alguien, la media es 1.4, porque es un punto nada más. Y si tú agarras otra muestra, a lo mejor no es 1.4, sino 1.39. Y alguien te dice, no era 1.4, sino 1.39. Entonces tú ya puedes, con una confianza, decir, es que 90% de las veces no va a ser exactamente 1.4. Va a estar alrededor de 1.4. Va a ser 1.31, va a estar entre 1.31 y 1.48. O sea, alrededor de ese 1.4. ¿Sí? ¿Cuánto alrededor? Z errores estándar hacia abajo y Z errores estándar hacia arriba. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? Yo me perdí un poco en de dónde salió el punto 0.52. Es la división del punto 35 entre la raíz de 45. Ah, ok. Se llama error estándar técnicamente. El punto 0.52 sería el error estándar. ¿Y puede repetir cómo se lee el resultado? Sí, con un 90% de confianza, la media de la población de sierras está entre 1.31 y 1.48 kilogramos. Con un 90% de confianza, la media de la población de sierras, el peso medio de la población de sierras está entre 1.31 y 1.48. Es peso medio, ¿eh? ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna otra duda hasta ahí? Bueno, mañana se va a saber si tienen dudas porque les voy a mandar ejercicios de esta naturaleza de construir intervalos de confianza y el jueves los revisamos, ¿de acuerdo? Profe, la U sería entonces el 90% de la gráfica. ¿La cual, perdón? U. O la que parece U. ¿Es mu? No, mu es la media. Mu es lo que está en el centro, mira. Es es la media poblacional. El 90% es 1 menos alfa, así se llama. Confianza, y para este caso particular representa este 90% que es 1 menos alfa. Ah, ok. Mu es la media, es lo que estamos intentando estimar. Tú estás estimando mu con un 90% de confianza y estás diciendo que mu está entre 1.31 y 1.48. ¿Quién es mu? La media, el peso medio de todas las sierras del Pacífico, no solo de las 45, sino de todas las sierras del Pacífico, de la población. Ah, ok, ya. ¿Alguna otra duda, chicos? Espera, entonces eso nada más es la new, no vamos a sacar lo que habíamos dicho, lo que está en blanco. Lo que está en blanco te sirve nada más para trazar tus áreas. Aquí nosotros por ejemplo, lo que está en blanco pues es punto 10, pero ese punto 10 está dividido en dos partes, que son una colita de punto 5 y otra colita de punto 5. Punto 0.5, perdón. Punto 10, la mitad es punto 0.5 y punto 0.5. Vamos a estar haciendo también nuestras gráficas, claro, para ver dónde están posicionados los límites inferior y superior. Pero básicamente las áreas quedan divididas ahora en tres partes, siempre en un intervalo. La parte central, que es la confianza, 1 menos alfa, y las dos colitas, donde las dos colitas se calcula su área con alfa entre 2, porque es lo que sobra
del 90%, lo que sobra es el 10%, y eso se divide entre dos partes, que son 0.05 y 0.05. Pero sería la representación gráfica nada más. Para el cálculo como tal no se toma en cuenta eso. ¿Alguna otra duda, chicos? Bueno, insisto, muchas gracias por su atención. Mañana les mando ejercicios de esto y el jueves los revisamos con mucho gusto, ¿sale? Es intervalos de confianza y lo pueden consultar en el libro que les mandé o en cualquier otro material o con base en lo que estuvimos viendo el día de hoy. Espero que no tengan ningún problema porque les comentaba, la base metodológica ya la tienen y pues solo es cuestión de aplicarlo aquí, ¿no? Gracias, chicos, nos vemos mañana. No, hasta el jueves, perdón. Mañana les mando ejercicios. Hasta el jueves, profe. Cuídate. Bye. Gracias, bye. Este jueves.